Qué hermoso cantar con la iglesia, ¿no? Imagínense en cómo será cuando estemos ahí delante de la presencia de nuestro Rey, gente de todo pueblo, lengua, nación y de cada periodo del tiempo, ¿no es cierto? Qué hermoso será poder alabar al Cordero. También qué tremendo será que todos nosotros disfrutemos de cuerpos glorificados, ya sin cicatrices, sin ningún defecto físico. Y el único que va a tener cicatrices va a ser el Rey, ¿no? Para que toda la eternidad nosotros podamos contemplar que esas marcas fueron las que nos dieron el ingreso a esta gracia, ¿no? A la gloria, a la misericordia de nuestro gran Dios. Bueno, vamos a abrir ahí en Efesios. La canción decía, venid y adorarle, ¿no? Hacía una invitación a adorarle. La adoración, hay muchos conceptos en cuanto a la adoración, pero si podríamos nosotros con una palabra definir la adoración, podríamos decir que la adoración es obediencia. O sea, la adoración es la forma en cómo yo respondo al Dios a quien estoy adorando. Y es la obediencia. Pero la obediencia que Dios busca no es aquella manifestada solamente a través de un comportamiento o una conducta, sino aquella que está profundamente arraigada en el corazón de aquel que adora. Cuando tú lees estos mandatos acá en la Biblia, posiblemente nosotros podamos perder el sentido y pensar que se trata de la conducta, pero realmente se trata del corazón que busca realmente adorar al Señor por medio de lo que Él ha dicho y yo cómo respondo a eso que Él ha dicho. Así que estamos acá adoradores y tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, según la verdad. Y hemos hablado en la anterior sesión cuál es la manera, la forma en la que una mujer piadosa casada dentro de la iglesia va a adorar al Señor, y es a través de el sometimiento, la sujeción a la autoridad que Dios ha establecido, y es su esposo. ¿Puede ser un vasito de agua? Sí, muchas gracias. Eh, y ahora sí, preparémonos, porque ahora viene el desafío para nosotros los varones, ¿no? Algunas mujeres habrán dicho, ya estoy esperando la segunda sesión, ¿sí? Para ver qué va a decir el Señor a mi esposo, ¿no es cierto? Y yo pueda animarlo a vivir en esa realidad. Y la Biblia va a ser muy clara en cuál debe ser el rol del esposo, o sea, cómo debe actuar un esposo piadoso. Cómo luce la vida de un esposo que está lleno del Espíritu Santo. Cómo luce la vida de un hombre que ha sido adoptado, que ha sido predestinado, que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La vida de un hombre que ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo luce la vida de este hombre? Bueno, acá en el versículo 25, vamos a leer hasta el versículo 30, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bueno, el marido está llamado a hacer una sola cosa, ¿no? Y dice que es también a someterse. Pero ¿cómo luce el sometimiento en la vida de un hombre? Porque cuando alguien lee someteos los unos a los otros, una mujer podría decir, bueno, yo me someto a ti y tú te sometes a mí, ¿no? Pero este es el principio general.
Ahora vamos a aprender el principio específico. ¿Cómo luce esa vida de rendición, de renuncia, de ocupar un lugar inferior? En el caso de la mujer ya sabemos que es dejándose guiar por el liderazgo que Dios ha puesto en su vida y a su esposo. Pero acá dice que el marido se va a sujetar. Dice, amando a su mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres. El hombre es llamado a amar. Y cuando nosotros leemos esta primera frase, maridos, amad a vuestras mujeres, sabemos que es un imperativo, es una orden. Es algo a lo que yo soy llamado a obedecer, independientemente cómo yo me sienta o independientemente el contexto, ¿no es cierto? El hombre es llamado a amar. Esto de amar a la esposa, imagínate si a un hombre le piden pruebas de su cristianismo. ¿A dónde podríamos ir? Imagínate que te dicen, dame pruebas de que vos sos un creyente. ¿A quién podríamos ir? Y a la esposa, si nosotros contemplamos esto. Vamos a hacerle una entrevista a la esposa. Sí, vamos a ver la vida de su esposa. Una de las pruebas del cristianismo en un hombre es la forma en la que ama a su esposa. La forma en la que él renuncia voluntariamente, ocupa un lugar inferior, la estima como superior a él para servirle amándole. Y obviamente acá no hay una cláusula condicional como lo veíamos en el caso de las esposas, ¿no es cierto? No dice, ama a tu esposa si es respetuosa, cálida, amable, agradecida, joven, atenta, fiel, etc. Porque un hombre también podría decir, Diego, para ti es fácil amar a una mujer como la de tu esposa, pero estate casado con mi esposa, estate con ella una semana, te vas de la casa. Es una mujer rencillosa, cruel, descomedida, antipática. Sí, yo llego a casa, no me atiende. Imagínate que tú tienes una esposa, una Cruella de Vil. ¿Sí? Esa es la imagen. Que vos la ves y no hay nada que te lleve a mal. Bueno, acá, cuando la Biblia dice la palabra amor, mirá, en el tiempo del apóstol Pablo, habían 4 formas de llamarle amor al amor. Estaba el amor eros, filos, estorge. Eros, el amor romántico, filos, el amor de los amigos, estorge, el amor a la familia, y está el amor ágape. Bueno, estos 3 amores, el estorge, filos, ¿sí?, y el eros, son amores limitados y condicionales. Por ejemplo, hablemos del amor estorge. Imagínate que está mi abuelita, y como es mi abuelita, porque es mi familia, es la mamá de mi mamá, ¿yo cómo voy a ser llamado a portarme con la mamá de mi mamá, que es mi abuelita? Bueno, yo voy a buscar, de alguna manera, hacerle un bien, a mostrarle respeto, consideración, porque hay un lazo que me une a mi abuelita, entonces tengo que amarle. Pero imagínate que yo me encuentro con una señora que tiene la misma edad de mi abuelita en la calle. ¿Yo le amaría como le amo a mi abuelita? ¿Le haría algún bien? ¿Pensaría en formas de ser respetuoso con ella? ¿Sería movido a ayudarle en sus necesidades? No. ¿Por qué? Porque no es mi abuelita. Entonces, estos 3 tipos de amor, el eros, el fileo, el estorgue, son condicionales, o sea, dependen y son limitados. Dependen del contexto y dependen de la condición del objeto. Pero el amor ágape es totalmente diferente. Porque el amor ágape, el amor que utiliza acá, la palabra que utiliza aquí Pablo para describir la forma en la que el hombre debe amar a la mujer, a la esposa, es el amor de Dios. Es un amor incondicional y es un amor de elección. Es un amor que yo elijo voluntariamente, incondicionalmente dar. Este amor nosotros lo vemos en el amor que Dios manifestó a la humanidad. Imagínate esto, dice que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos enemigos.
y estábamos muertos en delitos y pecados. Imagínate esto, ¿qué podría llevar a Dios a hacer una ofrenda tan grande, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su único hijo? Ahí es la misma palabra que utiliza Pablo acá. Dios ama a algo que no merece ser amado. Dios ama a algo que no es bello. Dios ama algo que no tiene ningún beneficio que darle o algo para aportarle a Él. Él ama de forma incondicional, de manera ilimitada, aunque el objeto al que se está buscando amar no sea atractivo, no sea beneficioso, sino sea feo. O sea, este amor ama a pesar de la fealdad. ¿Sí? Nosotros estamos en un mundo en donde se ama y se valora la belleza, ¿no es cierto? ¿A quién no le gustan los objetos bellos? Ponte a pensar en algo bello que tú tengas en tu casa. ¿Cómo lo cuidas? Y lo guardas, lo limpias, le sacas brillo, ¿no es cierto? No dejas que nadie te lo toque porque si te lo tocas se puede romper, entonces tú lo cuidas. ¿Y por qué haces esto? Porque ese objeto es bello. ¿O porque ese objeto te da beneficios a ti? ¿O porque ese objeto hace que tu vida sea distinta? Entonces vos le amás a ese objeto por eso. Ahora imagínate que hay un objeto en tu casa que no te beneficia en nada, que es feo, que no te quita ni te da. ¿Amarías a ese objeto? Cuando hacen feria de garaje, a una venta de garaje o feria americana, y te dicen, hermana, ¿tiene alguna cosita para que usted dé para la feria americana? Tú no vas a dar lo valioso. ¿Qué das? Lo que no usas, lo que ya no te parece bonito, ¿no es cierto? Lo que ya no es importante. El amor con el que llama Pablo a amar a un hombre es amar a la esposa a pesar de la fealdad. A ver, ningún hombre diría, mi esposa es fea, ¿no es cierto? Porque se pudre todo, ¿sí? Pero sí te puedo decir que todas nuestras esposas, ¿sí? Son pecadoras, igual que nosotros. Y como son pecadoras y están también bajo una maldición, igual que nosotros, ellas van a perder su belleza, hablando físicamente, ¿no? Van a perder su apariencia, se van a empezar a marchitar. Ellas no van a ser igual que cuando nos casamos. No es que se afean, sino que todos nos marchitamos. Se pierde la belleza. Hablemos del carácter, ¿no es cierto? Nuestras esposas, al ser pecadoras, tienen manifestaciones muy grandes de pecado, de diferentes maneras. ¿Qué pasa cuando Dios te llama a amar a tu esposa cuando ella se va marchitando físicamente o cuando su carácter es irritable, cuando es ingrata, cuando es orgullosa, cuando es implacable con las palabras, cuando es manipuladora? Bueno, acá el apóstol Pablo dice, tienes que amarla con el amor de Dios, de manera incondicional, de manera ilimitada, independientemente si es una mujer rencillosa. Tienes que amarla. No hay una excusa para no amarla. No hay un momento en el que un hombre debería dejar de amar a su esposa, de renunciar para poder beneficiarla a ella. Quizás en este momento tú ya tengas a los que están recién casados, o sea, viste que los recién casados es como que ellos caminan y parecerían que por detrás salen esas burbujitas, ¿no es cierto? Sí, uno ve el sol brillar en ese lugar solamente donde ellos están caminando y están felices. Pero cuando tienes 20, 25 años de casado, vos mirás y vos dices, es bonita, pero es terrible. ¿Cómo le puedo amar? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo pretender ponerme? Me cuesta mucho. El apóstol Pablo dice, ámala. No importa lo que ella sea, lo que ella ha dicho, no importa el contexto o el momento en el que ella se encuentre, tienes que amarla. Es una orden. Dios te llama a amarle, amarle, amarle de forma incondicional. Y ahí surge la pregunta, ¿y cómo tengo que amar a la esposa? Y acá el apóstol Pablo nos dice, ¿de qué forma? ¿No? A la mujer le dice, sujétate a tu marido como al Señor, sométete como al Señor. Y al esposo, ¿qué le dirá, no?
versículo 25 dice, así, o sea, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? La palabra ahí es entregándose. En el español quizás la entrega se vea como yo te entrego un vaso, ¿no es cierto? Te lo pongo en la mano. Pero esta palabra entrega, el sentido tiene que ver con sacrificarse o soportar la pérdida. Esa es la palabra entrega. Sacrificarse y soportar la pérdida de algo importante. Soportar la pérdida de algo importante. ¿Qué es lo que sacrificó Cristo? ¿Qué es lo que Él estuvo dispuesto a perder y era importante por la iglesia? Bueno, Él estuvo dispuesto a morir. Los que han estudiado acerca de la muerte de Cristo dicen que no hay muerte como la muerte de cruz. Los que son médicos forenses y analizan el caso de Cristo, o sea, era una muerte sumamente desgarradora. Y no estamos hablando solamente del momento de la muerte, porque había un antes de la cruz y que lo hemos visto, lo hemos leído en los evangelios. O sea, Jesús recibió azotes, burlas, menosprecios, escupitajos, insultos, vergüenza. Y uno se pregunta, ¿por qué Cristo estuvo dispuesto a soportar tal pérdida? ¿Por qué estuvo dispuesto a entregar de esa manera su vida? Bueno, Él lo hizo por amor a la iglesia. Pero lo más interesante de todo esto es que uno diría, bueno, ¿viste cuando alguien se compra un auto así lindo y nuevo y el vecino lo ve y dice, ahora entiendo por qué te sacrificas tanto, porque ahora vas a tener este auto tan lindo y te va a llevar y te va a traer y vas a poder ir de vacaciones, ¿no? Y va a ser cómodo y no te va a dejar nunca tirado en la ruta. Tiene sentido que el vecino trabaje todo el tiempo porque este auto le va a beneficiar. Pero cuando Cristo hace todo eso, ¿sabes qué? Él no está buscando ningún beneficio para él mismo. Jesús no está buscando algo que la iglesia pueda darle a él. No está buscando un aporte que la iglesia vaya a darle a él. No está buscando nada Cristo por esta pérdida tan grande por la iglesia. Aunque este pasaje, cuando uno lo reflexiona o lo medita, no estoy pensando en que, ¿no es cierto?, el hombre está llamado a morir físicamente por su esposa. Pero la imagen, el principio que está acá, es que un hombre debe morir a toda forma de egoísmo en su vida a fin de poder entregarse, a fin de poder perder y perderse para poder beneficiar a su esposa. O sea, Dios llama a los hombres a morir al egoísmo. Al egoísmo. Si a la mujer le cuesta someterse, es por orgullo. Al hombre le cuesta amar de esta manera por causa de su egoísmo. Ahora, ¿para qué Jesús hizo este sacrificio? Nosotros sabemos que lo hizo por amor. Pero ¿cuál fue el objetivo si no era beneficiarse a sí mismo? Bueno, sabemos que Él lo hizo para beneficiar a la iglesia. ¿De qué manera nosotros vemos que Él benefició a la iglesia? Mira, en el versículo 26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, ustedes saben que la iglesia era un misterio, estaba oculto, y después Dios lo dio a conocer. Este misterio es que un día hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación serían reunidos en Cristo para ser la familia de Dios y estar unidos en una relación cercana y profunda con ellos. Eso estaba determinado en la eternidad. Pero para que esto suceda, de que hombres y mujeres
se constituyan en la familia de Dios y puedan tener con Dios una relación profunda y cercana, alguien tenía que dar su vida. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién dio su vida? Jesús. Jesús hizo esto tan tremendo de haber ofrecido voluntariamente su vida, haber estado dispuesto a soportar todo ese tipo de trauma, ¿no es cierto?, en el cuerpo emocional y social, por causa de que él estaba buscando la purificación de la iglesia. Él estaba buscando que aquellos hombres y mujeres por los cuales él iba a dar la vida sean regenerados y lavados de su vana forma de vivir, sean levantados de la muerte espiritual en la que se encontraban y puedan levantarse para la gloria de Dios con vidas que le honren. Jesús hizo esto para eso, para purificar, para purificar. Y cuando nosotros vemos lo que Cristo hizo con su iglesia, nosotros debemos imitar a Cristo en esto, en la forma en cómo Él ama. Jesús ama para buscar purificar a su iglesia. Entonces, ¿cómo debería eso verse en la vida de un hombre? Los hombres debemos, los maridos debemos ayudar a nuestras esposas a crecer en el camino de la justicia, en el camino de la santidad. Nosotros deberíamos tener esposas que sean más cristianas por estar casadas con nosotros. Y surge una pregunta tremenda. ¿Tu esposa se parece más a Cristo por estar casada contigo? Los hombres deberíamos ser los pastores, los primeros pastores de nuestra esposa. Hoy no es común que el hombre busque ayudar a su esposa a crecer espiritualmente, a luchar con el pecado, a tratar con áreas de debilidad en su vida, a lidiar con sus pasiones y deseos. No es común que un hombre haga esto en la vida de su esposa. Hay maridos que saben del pecado de su esposa. Y cuando saben de este pecado, los esposos ni siquiera saben que es pecado, y los que saben que es pecado no hacen algo para confrontar a su esposa en amor y ayudarla a luchar con eso que está pasando en su corazón. Hay esposas también que están desanimadas espiritualmente, y los esposos no saben que están desanimadas. Los esposos no saben en qué momento de su vida espiritual están. Porque a veces los esposos damos por hecho que nuestras esposas están bien, porque no hemos aprendido a crecer en amar como Cristo ama. Cristo se sacrificó para lavar a la iglesia, para que no tenga mancha, para que no tenga arruga, para que sea bella y gloriosa. Una de las metas que deberíamos tener los hombres es: Señor, úsame para que este año mi esposa pueda ser más como Cristo, servir más a Cristo, conocer más de Cristo. Nosotros debemos ayudar a nuestras esposas, pero esto no va a suceder si nosotros no les amamos de verdad. Sabes, yo no te voy a decir que este trabajo es fácil. Yo lo practico con mi esposa. A veces me va bien, a veces no me va bien. Y a veces me acerco a mi esposa en situaciones difíciles, le hago preguntas y a veces ella me dice: yo no quiero en este momento un pastor. ¿Sí? Después me va a decir mi esposa: ¿por qué dijiste eso? Sí. Bueno, porque a veces yo cometo el error, ¿no es cierto?, de no hacerlo con actitud correcta o en momentos adecuados. Por eso, miren, ahí vamos un ratito a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Acá el apóstol Pedro dice que los maridos deben aprender a vivir con sus esposas sabiamente. ¿Qué significa vivir con la esposa sabiamente? Hay una frase que es del mundo que dice: ama a las mujeres, pero no busques entenderlas para que no te metas en problemas. Sí, ámalas, pero no las busques entender, porque no lo vas a entender nunca. Bueno, el apóstol Pedro te dice: tienes que trabajar en buscar, comprender, entender y conocer a tu esposa, porque eso significa vivir sabiamente, vivir de acuerdo a un conocimiento acerca de ella.
Hay maridos que no conocen a sus esposas. No saben lo que les gusta, lo que les dejó de gustar. No saben los motivos de oración de su esposa, las frustraciones de su esposa, las metas de su esposa. No saben quiénes son los mejores amigos de la esposa, las mejores amigas, porque no debería tener mejores amigos. No sabe. Bien. Parece que Dios nos puso esa palabra. Todos respondemos bien. Mi esposa me dice, amor, ¿cómo te fue bien? Dice, siempre me respondes bien. Después le pregunto al papá, ¿cómo le fue? Bien también le contestó el Gonzalito. Sí, pero es muy poco frecuente que el hombre se siente y le pregunte a la esposa, amor, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿En dónde te sientes frustrada? Los hombres no hacemos eso. No vivimos con ella sabiamente. No sabemos lo que está pasando en sus corazones. Y volviendo acá a lo que dice Efesios, vemos el ejemplo de Cristo. Jesús sabía lo que necesitaba su iglesia y era purificación. Y él sabía que para que eso suceda, él tenía que rendir voluntariamente su vida. Él tenía que buscar no pensar en sí mismo, sino pensar en la iglesia. En 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo propio. Así que los hombres debemos crecer en amar a nuestras esposas, buscando purificar sus vidas, buscando ayudarlas a crecer en su vida de santidad, buscando ayudarlas a crecer en la justicia, ayudándolas a ver los peligros que las pueden llevar a caer en tentación. Nosotros los varones somos llamados a buscar que las mujeres aprendan más de Cristo. Ahí el apóstol Pablo dice, si alguna mujer habla en la iglesia, dice, calle. Y después, ¿sabes lo que dice Pablo? Pregúntele a su marido. Hoy es lo contrario. La mujer es la que le enseña al esposo lo que no escuchó el esposo en la predicación. No es el hombre ahora una autoridad escritural en la casa. El hombre no sabe. Vos ves a los hombres y los ves con los celulares y si le das una Biblia para que abra los libros y los identifique, no puede abrirlos porque no conoce su Biblia. Hay muchos hombres que piensan que el cristianismo es solamente para las mujeres y las mujeres viejitas. El cristianismo ha sobrevivido a lo largo del tiempo por la gracia de Dios a través de hombres que se han parado firmes a defender la verdad, a defender la familia y el matrimonio, adoptando el rol que Dios les ha dado, y es amando a sus esposas. Generalmente cuando un niño se comporta mal, ¿a quién hay que llamar? A los padres, ¿no? Dice, mira cómo se está portando tu hijo. Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa cuando hay mujeres que son irrespetuosas, calumniadoras, mentirosas, rencillosas dentro de la iglesia? Los esposos deberían ser los primeros en ayudar a sus esposas en la intimidad del hogar a lidiar con eso que está en su corazón. Tú deberías ser el hombre que la ame
ayudando a la esposa a ser purificada de la maldad que está dentro de ella, ayudarla a crecer en su vida de justicia. Y te va a costar caro a vos y a mí. Va a costar caro, hermanos, porque mirá, a Cristo, para que la iglesia sea purificada y sea quitada toda mancha, arruga, Él tuvo que dar su vida. Los hombres somos llamados a renunciar a mucho de lo que nos gusta, a mucho de lo que queremos, a nuestra comodidad, para ayudar a nuestras esposas a crecer a la imagen de Cristo. Esa es la forma en la que debemos amar como Cristo amó. Pero en el versículo 28 nos enseña, y ahí se va extendiendo, qué más implica que el hombre ame a su esposa como Cristo. ¿No es cierto? Y en el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El hombre tiene que amar a su esposa como ama su mismo cuerpo. Y nosotros cuando vemos el ejemplo de la iglesia, Cristo ama su cuerpo. Porque ¿qué hace Cristo con su cuerpo, la iglesia? Busca guardarlo, busca protegerlo, busca proveerle. ¿Se acuerdan cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y fue hacia Damasco y se encontró Cristo con él? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué me persigues? Yo diría, pero a ver, está persiguiendo a la iglesia. No está persiguiendo a eso, está persiguiendo a la iglesia. Bueno, porque la iglesia es su cuerpo. Quien se mete contra su cuerpo se mete contra él y él va a defender lo que es su cuerpo. Cristo nutre, protege, provee a los miembros de su cuerpo, que son la iglesia. Y el hombre, y si el hombre y la mujer son imágenes del plan de Dios, que es la iglesia, entonces el hombre, así como Cristo cuida a la iglesia que es su cuerpo, el hombre debe cuidar a la esposa como si fuera su propio cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Y cuando se trata de nuestro cuerpo, ¿qué hacemos cuando se trata de nuestro cuerpo? Proveemos para las necesidades de nuestro cuerpo. No importa la necesidad, estamos dispuestos a cualquier sacrificio, a cualquier hora para poder suplirlo. Constantemente nosotros invertimos nuestro dinero, recursos y fuerzas en que nuestro cuerpo se vea bien, se vista bien y esté sano. Nosotros no exponemos a nuestro cuerpo a situaciones peligrosas que lo van a llevar a enfermedades, ¿no es cierto?, o a destrucción. No hacemos eso. O sea, ¿qué persona de manera natural participa de cosas que directamente lo van a llevar a que su cuerpo se destruya? No es común, es una locura. Sí. Bueno, si un hombre, imagínate esto, si un hombre ama su cuerpo, pongámoslo más personal, ¿cómo amas tú tu propio cuerpo? Porque todos sabemos cómo amar y cuidar y proveer a nuestro cuerpo. Cuando tienes hambre y necesitas comer, no importa dónde estés parado, le buscas la vuelta, pero llevas algo a tu boca. Cuando algo te duele, ¿qué haces? Inmediatamente, urgentemente buscas aliviar ese dolor. Cuando quieres comprarte algo para ti, para vestir tu cuerpo, ¿te compras lo más feo o lo más lindo? ¿Te das cuenta? O sea, esta es otra imagen. ¿Cómo cuidas, esposo, tu cuerpo? Marido, hombre, ¿cómo cuidas tu cuerpo? Y ponete a pensar las formas en las que vos cuidas tu cuerpo. Bueno, Dios te dice, así como cuidas tu cuerpo, de la misma manera vos tenés que amar a tu esposa. Y acá en el versículo 28 dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y esas son las dos cosas que nosotros hacemos con el cuerpo, sustento y aquí dice también cuidado, cuidado. ¿Qué implica cuidar a mi esposa y sustentar a mi esposa? ¿Qué implica tratarla como mi cuerpo? Bueno, la palabra acá sustento tiene que ver con proveer y alimentar. Los esposos tienen que sacrificar constantemente o poner todo su esfuerzo en que a su esposa no le falte nada.
el esposo tiene que ser la fuente de provisión de la casa y sobre todo de su esposa. ¿Está mal que una mujer trabaje? Bueno, eso no lo vamos a hablar ahora, pero está mal que la mujer sea, en muchos hogares, la mujer es la que provee para todo en la casa. Hay hombres que no trabajan, hay hombres posta que no trabajan y las mujeres se han acomodado porque han asumido el rol del liderazgo de también proveer. Y los hombres se han acomodado a no satisfacer las necesidades de su familia. Hay hombres en las iglesias que son perezosos, que no se esfuerzan por trabajar, que no proveen para las necesidades básicas de la esposa. Y aquí hay que tener un cuidado, ¿no? Porque por ahí una esposa podría decir, él tiene que darme todo lo que yo necesito. Sí, pero hay que diferenciar entre necesidad, deseo y capricho. Tu esposo tiene que satisfacer tus necesidades, no tus deseos y caprichos, porque no es tu esclavo, tampoco es tu Aladín, ¿no es cierto? No es tu lámpara mágica, es tu esposo y él es llamado a proveer para tus necesidades. Pero qué triste es ver cuando un hombre no se esfuerza por proveer para su esposa. Hay esposas que tienen necesidades y los esposos saben que tienen esa necesidad, pero ellos no se esfuerzan, no se sacrifican para darles lo que ellas necesitan. Vuelvo a repetir, necesidad, deseo y capricho son tres cosas totalmente distintas. Lo que la mujer necesita, no deseos y caprichos. Y debemos hacerlo durante todo el tiempo que ellas estén con nosotros, o sea, hasta el día de la muerte. No debemos escatimar, sino abundar para ella. Eso es lo que debe hacer un esposo. Un esposo debería buscar que su esposa no sea aliviada de la carga de proveer para la familia. Porque sabes que el trabajo de ser mujer dentro de casa es un trabajo. El mundo hoy le dice a la mujer que eso no es un trabajo. Por eso hay muchas mujeres que no desean trabajar dentro de casa. Y es necesario que la mujer críe a los hijos, cuide de su hogar. Eso es lo que dice Tito ahí, que las mujeres ancianas les enseñan a las más jóvenes. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no está cumpliendo su rol de proveedor? ¿Qué tiene que hacer la mujer? Cuando faltan un montón de cosas en casa. Cosas básicas. Y la mujer tiene que trabajar. A veces es verdad, quiero ser sensible a esto. Hoy la situación de la Argentina es difícil. Y es verdad que a veces no alcanza. Y hay hombres que son muy fuertes y se esfuerzan, ¿no es cierto?, en proveer. Y a veces la esposa parece como el ser para ayudarle en algún tipo de proyecto o microemprendimiento, no está mal. Pero cuando tú como hombre sabes que podrías trabajar mejor y más para poder proveer a tu esposa y no lo haces, entonces no estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Estás en pecado. Y lo segundo, que implica amar a la esposa como al mismo cuerpo, lo primero es provisión, lo segundo tiene que ver con la palabra cuidar. La palabra cuidar tiene que ver con tratar de manera tierna, tratar de manera cálida, ¿no es cierto? El hombre tiene que tratar a su esposa no de forma áspera, sino que tiene que ser atento, amable, benigno con su esposa. Los hombres constantemente pecamos en ser ásperos con las mujeres. Nosotros a veces las tratamos como que fueran nuestros mejores amigos. Las tratamos con sarcasmos, con ironía, las insultamos, las rebajamos. Y acá el apóstol Pablo dice que debemos cuidarlas como a nuestro cuerpo. ¿Y cómo tratamos a nuestro cuerpo cuando está dolido, débil? Lo tratamos de forma tierna, amable. Los hombres somos llamados a cuidar de esta manera, a amar de esta manera. Es muy triste ver hoy en hogares cristianos cómo hay hombres que se hacen llamar piadosos o amantes de Dios y tratan a sus esposas de forma agresiva, violenta. Y Primera de Pedro dice que ella es como un vaso más frágil. No dice que el hombre no es frágil, pero la mujer es más frágil que el varón. Lo que vos le dices a tu esposa, en muchos sentidos,
la va a quebrar de formas que vos no conoces, que a ti no te van a quebrar cuando alguien te las dice. Hay mujeres que aparentan que son fuertes, poderosas, que no les entra ni una bala, pero eso es mentira. La Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil. Y si es un vaso más frágil, si tú tienes un vaso frágil, ¿cómo lo tratas? De manera delicada, cuidadosa, porque si no tenés cuidado se te va a romper. Hay muchos hombres que dicen, mi esposa es una persona rencillosa, es difícil estar con esa mujer. Y muchas veces tiene que ver con el pecado, pero otras veces tiene que ver con la forma en la que tú la trataste. Cosechas lo que tú mismo sembraste en tu esposa. En una analogía, imagínate que, a ver, yo tengo esta mano, ¿no? Y esta mano yo la meto en el fuego, dejo que la pisen, la trato mal. En 10 años, ¿cómo va a estar mi mano? No voy a tener mano. Va a estar mal mi mano. Voy a estar discapacitado porque mi mano está mal. Porque era parte de mi cuerpo y yo no lo supe administrar, no la supe cuidar a mi mano. Bueno, a muchos hombres les pasa eso. Años de maltrato, años de violencia, años de desgaste, años de infidelidad, de desconfianza, o sea, van a provocar algo en las esposas, se van a romper. Entonces, hay muchas mujeres que están rotas y partidas porque los hombres no han sabido cuidarlas como a sus mismos cuerpos. Entonces, vos estás ahí en la consejería y vos quieres irte, pero si el resultado de ella es lo que vos le sembraste, en algunos casos. En otros sí tiene que ver porque la mujer obviamente hay pecado arraigado en el corazón que no ha confesado ni confrontado. Así que el hombre tiene que amar de esta manera. Y es también un desafío. Sabes, yo muchas veces, mira, cuando mi esposa se enferma es una prueba para mí, es una prueba de fe. Cuando ella se enferma, viste, yo me enfermo, al otro día estoy, viste, 10 puntos. Mi esposa se enferma, 3 días enferma. Yo al segundo día yo digo, se está rehaciendo. Y ella lo sabe. Y yo cuando ella se enferma, mi conducta no es de amor. Hago todo, pero viste, con los dientes así. Porque tengo que hacer el ministerio, limpiar a las niñas. Y las niñas están pa. Llevarle el almuerzo, llevarle el desayuno. Y yo digo, ¿cuándo me va a tocar a mí? Porque yo me enfermo y es rápido. Ella se enfermó. Yo me enfermé de COVID. Yo dije, acá están mis 14 días. Un día y medio. Se enfermó ella de COVID una semana. Todos los días hacer una olla de pollo, limpiar el baño, ayudar a bañarse a las niñas, que te tocan la puerta y el ministerio. Estaba harto, harto. Y yo le dije, amor, yo no quiero atenderte, no quiero estar acá. ¿Por qué me costaba? Porque estaba dejando de lado que fui llamado a morir, a mi egoísmo para poder tenerle a ella bien. A veces morir a ti mismo significa callarte y no decir la palabra que vas a tener que decir. A veces morir a ti mismo implica no ir al partido de fútbol y quedarte con ella en casa y escucharle. A veces morir a ti mismo implica quedarte toda la noche abrazándole a ella porque está mal, está debilitada y está desanimada, cuando a las 5:30 tenés que salir para el trabajo. No sé en qué cosa Dios te esté llamando a amarle, como Cristo amó a la iglesia, o como tú amas a tu cuerpo. Pero tienes que saber que si lo haces, Dios te está llamando a morir a tu egoísmo y a la cobardía de tu corazón. Así que Dios, de manera preciosa, imagínate esto, una mujer dice, bueno, tengo que someterme a mi esposo. Pero hermana, la Biblia te llama a someterte a un hombre así. Pero la hermana dice, pero así no es mi esposo. Pero tu esposo, si tiene a Cristo,
Dios va a hacer la obra hasta que Él sea este tipo de líder. Así como Él va a hacer una obra para que vos puedas sujetarte como la iglesia se sujeta a Cristo. Porque todos estamos creciendo. Esto no es algo de hoy. No es que ya ustedes terminan el retiro y ustedes van a ver que sus esposos les aman como Cristo y ustedes se someten. Va a ser un proceso, pero empieza cuando tú confiesas tu pecado. Y yo les ruego, les animo, les exhorto en el nombre del Señor. Cuando nosotros pecamos, debemos pedir perdón. Si tú como mujer reconoces que no te has sometido al liderazgo de tu esposo, no te has dejado guiar, no nutres el liderazgo, pide perdón, no solo a tu esposo, sino a tus hijos, porque los hijos sí se dan cuenta quién manda en casa. Y si tú eres un esposo y has identificado que no amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia porque eres muy egoísta y no la amas como a tu propio cuerpo, bueno, Cristo está en tu vida. Él te ama y en ese amor te llama a pedir perdón y a arrepentirte de ese pecado y a trabajar para cultivar un corazón amoroso para tu esposa. Hay algunas preguntas. ¿Amas a tu esposa? ¿Sí? ¿En qué te basas para decir que amas a tu esposa? ¿Qué responderías si te preguntan, a ver, ¿por qué vos decís que amas a tu esposa? ¿En qué momentos para ti es más difícil amar a tu esposa? En mi caso, cuando ella se enferma o cuando ella está en silencio y yo pienso que es algo contra mí. Me cuesta amarla cuando ella me responde mal, cuando yo digo algo delante del público y ella me dice, no, no fue así. Me cuesta amarla, pero yo soy llamado a amarla a pesar de lo que ella no sea todavía. ¿Estás negándote a ti mismo por amor a tu esposa? ¿Cuáles son los pecados, presiones, pruebas o tentaciones que tiene tu esposa? ¿Sabes cuál es el pecado que tiene tu esposa? ¿Sabes cuál es la debilidad de tu esposa? ¿Qué estás haciendo para ayudarla a luchar con sus pecados? ¿Qué herramientas estás buscando tener para ayudarla a ella a crecer espiritualmente? Yo en la iglesia veo orar por tu esposo, 30 días orando por tu esposo. ¿Cómo ayudar a tu esposo con la ira? Las mujeres piden libros. Miren, yo hasta ahora, en 8 años de pastorado, jamás he visto a un hombre que se acerque a preguntarme por material para ayudar a su esposa a crecer espiritualmente. No hay. No hay. Algo que es de hombres piadosos es eso. Señor, quiero ayudar a mi esposa a que sea más como Cristo. Si no es como Cristo, una es por su pecado y la otra es por nuestra negligencia. ¿Ella es más parecida a Cristo desde que se ha casado contigo? ¿Podrías decir eso? ¿Tu esposa se parece más a Cristo por estar casada contigo? ¿Sabes los motivos de oración de tu esposa? ¿Oras por ella? ¿Estás ayudándole a tu esposa a entender y a conocer las Escrituras? Cuando tu esposa tiene necesidades físicas o emocionales, ¿eres diligente en suplirlas? A mí me ha pasado que mi esposa me dice, amor, ¿me podés poner el tornillito 5 meses después? ¿No? Y un día ella me dijo con lágrimas, me dijo, amor, tú sales todo el tiempo, pero la que se queda en casa soy yo. Ese tornillito que vos pones, ese clavito para el cuadrito, a mí me alegra el corazón. A veces no somos diligentes. Sabemos que hay necesidades en nuestra esposa, pero no somos diligentes en suplirla. Hay muchas mujeres que cayeron en adulterio, aunque no se justifica, porque apareció alguien que sí le puso el clavito, alguien que sí le preguntó cómo estás, alguien que le dijo qué lindo que te queda ese corte. Nunca se justifica ningún pecado, pero tampoco se justifica nuestra negligencia. ¿Estás esforzándote por proveer financieramente? ¿Buscas ser servido por ellos, servirle? Vos viniste, imagínate, albañil, 10 horas en el sol, venís así a la casa esperando que esté la comida, esté, ¿no es cierto?, el mate. Y hay muchos hombres que dicen, estuve 10 horas en el sol, vos no sabés lo que es. Vos tampoco sabés lo que es tener a 3 niños o a 2 niñas todo el tiempo pidiéndote, dame, 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 dame.
Ni vos soportas quedarte tanto tiempo con los niños. Ella también trabaja. Cuando tú llegas, el trabajo de ella no terminó, el tuyo sí, porque el de ella sigue. Es el único trabajo que demanda más horas extras, el tuyo no. Así que cuando vos vengas a casa, no entres con ¿qué me va a dar? ¿Cómo voy a darle yo? ¿Cómo una mujer no se va a sujetar a un liderazgo servicial, a un liderazgo lavador de pies? Es un desafío. ¿Tratas a tu esposa con amabilidad o aspereza? ¿Eres gentil y paciente con sus defectos, errores o cosas en las que ella es diferente a ti? ¿Cómo eres cuando ella se equivoca? ¿Cómo la tratás? Cuando ves sus defectos, ¿qué le decís? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Son humildes, mansas? ¿Eres amable? ¿Ves las necesidades de tu esposa como una inversión o un gasto? ¿Como una oportunidad o como un estorbo? Yo cuando ella se enferma, yo no digo, qué linda la oportunidad que tengo para demostrarle mi amor. Ahora sí, porque ya vi que era mi egoísmo. Ahora sí digo, Señor, esta es mi oportunidad para durante 5 días mostrarle que yo le amo. ¿Sí? Pero antes no. No. Digo, no, ahora se enfermó. ¿Qué será de mí? ¿No? ¿Qué es lo que crees te impide amar a tu esposa? ¿Sí? ¿Qué es lo que vos crees en esta mañana que te impide amar? Mira, en resumen, lo que te impide amar a tu esposa es el pecado de tu propio corazón. Porque todos los hombres tenemos adentro egoísmo. Y Cristo vino para deshacer las obras del diablo, pero también para que nosotros caminemos en novedad de vida. Los hombres tenemos egoísmo y eso no es algo nuevo. El desafío es luchar diariamente con el amor a nosotros, para amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Imagínate alguien va a un hogar y ve a la esposa bajo el liderazgo de su esposo y ve al esposo amándole, lavándole los pies. Qué imagen tan hermosa del cuadro real que es Cristo en la iglesia, porque es lo que nosotros hoy disfrutamos en la gracia de Cristo y en la eternidad disfrutaremos del esposo amando y de la iglesia sujetándose, todos alabando la misericordia y la benignidad del Señor. Así que, queridos hermanos, esto no lo vamos a poder hacer. Es muy difícil, es imposible. Por eso Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Si tu comunión con el Señor, querido hombre, querida esposa, mujer de la iglesia, no está con el Señor, no esperes que este fruto salga. Este es solamente un fruto que sale cuando tu vida está rendida al Señor y estás llena del Espíritu o lleno del Espíritu Santo. La carta de Tito termina diciendo, la gracia sea con todos. Hermanos, contamos con el apoyo del Señor. No lo vas a poder hacer porque tienes la personalidad para hacerlo o el conocimiento. ¿Sabes por qué lo puedes hacer? Porque la gracia de Dios está contigo. Tienes al Espíritu Santo, la iglesia, la palabra. Tenemos a un sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros. Lo tenemos todo. Podemos honrar al Señor. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por, por tu palabra, Señor. Porque también cuando vemos el amor de Cristo hacia la iglesia, es inevitable no emocionarse. Es inevitable no ver cómo tenemos a un Salvador que nos ama de esa manera. Pero nos has desafiado a que nosotros como hombres imitemos a nuestro Salvador, amando a las que son herederas con nosotros de la gracia de la vida, nuestras esposas, que también son cuerpo de nuestro cuerpo y carne de nuestra carne. Señor, gracias porque no nos has dejado solos, nos has dado todas las herramientas para vivir la vida de piedad. Solo danos la gracia, Señor, para seguir creciendo en glorificar tu nombre y en obedecerte en medio de las luchas de nuestros corazones orgullosos y egoístas.
Gracias, Señor, porque tu gracia es mayor y tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque Cristo está en medio de la iglesia y porque la obra que tú empezaste en cada mujer y hombre, Señor, tú la vas a terminar. Gracias porque un día todos nosotros, gente de pueblo y lengua y nación, confesarán que Cristo es el Señor delante del trono y mirarás a todos los que fueron salvados en Cristo, Señor, y dirás lo que dijiste en Génesis. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Al final de la historia, el bien triunfa sobre el mal. Al final de la historia, la luz resplandece en la oscuridad. Al final de la historia, nosotros estamos en victoria. Bendito sea, Señor. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén.